Abra su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Juan capítulo 13, versículo 1, dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás, Jesús. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Señor, gracias te doy por tu palabra. Te pido una vez más, Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, toma control de principio a fin, Señor, del mensaje de tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia, hablando el corazón, trayendo milagros y resultados grandiosos, Señor. Padre, solamente me pongo en tus manos para que sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que haga la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado momentos donde hemos estado rodeados de personas, donde realmente ha habido, por ejemplo, traiciones, ha habido incomprensiones, ha habido ingratitud, ha existido todo tipo, digamos, de condiciones o situaciones que son molestas. Sin embargo, en medio de este grupo, como en el cual se encontraba el Señor Jesucristo, juntamente con sus discípulos, el Señor tomó una determinación de bendecirlos, de derramar misericordia, a pesar que ellos no lo merecían. Esto nos recuerda también el caso de Job, que a pesar que sus amigos que lo habían acompañado a lo largo de sus años, en el momento de mayor crisis se convirtieron en tormento para Job. Pero Job tomó una decisión al final, digamos, de la prueba de su vida, y es orar por sus amigos, bendecirlos. En otras palabras, Job se estaba también ciñendo la toalla de la misericordia sobre sus amigos que le estaban haciendo daño. Y dice la Biblia que cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios le devolvió el doble. Aquí vemos a un grupo de hombres que dentro de ellos había un sentimiento de grandeza, porque ese era el pensamiento que habían traído ya un tiempo atrás. Ahí estaba Judas. Y cuando Jesús se levanta y lava los pies, ahí estaba Judas. Judas extendió los pies para que Jesús se los lavara. Vea cuán difícil es lavar los pies a una persona que usted sabe que es un traidor, que es alguien que le ha hecho daño o que le va a hacer daño. Pero el Señor Jesús, con tanta humildad, le lavó los pies aún al mismo Judas. Hermanos, no sabemos el impacto que tiene esa toalla de misericordia en las manos de la iglesia. Algunas veces quizás usted ha pensado: ¿cómo quisiera tener una pistola? ¿Cómo quisiera tomar las leyes y poder dañar a aquella persona, meterlo a la cárcel, hacerle daño, ofender, etcétera, etcétera? Usted quisiera tomar la justicia en sus manos. Pero ¿sabe qué, hermano? La toalla de la misericordia tiene un poder más grande que cualquier arma, hermano, de las que existen en esta tierra. Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y una de esas armas es la misericordia. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: los insumos
para ceñirse la toalla de la misericordia. ¿Qué fue lo que a Jesús le motivó, lo inspiró a quitarse la capa y ceñirse esa toalla y poder vencer en el último tramo de su vida en esta tierra? Hermanos, estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queda poco tiempo, no sé cuánto tiempo, pero Cristo está a las puertas. No sabemos, hermano, el día en que usted y yo vamos a partir de esta tierra. Recuerde que la Biblia dice que la vida del hombre son 70 y entre lo más fuerte, lo más robusto son 80. ¿Cuántos años le queda? Haga la cuenta. Algunos llegan, pasan de los 80, están viviendo horas extras. Pero hay jóvenes también que mueren, niños que mueren. Así que la muerte nos puede sorprender. El punto es que en cualquier momento vamos a terminar nuestra carrera en esta tierra. Cristo quiere que nosotros no perdamos el premio de haber creído en Cristo Jesús. Él no quiere que Satanás nos prive de la bendición que el Señor nos ha entregado. Y es por eso que el Señor Jesucristo, sabiendo, por eso dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando usted sabe que estamos de paso, vamos a tomar decisiones sabias, porque no quiero que nada se pierda de lo que Dios me ha entregado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, esto nos lleva a hacer un primer análisis, y es que dentro de este grupo de los discípulos, fíjese bien, como parte de la costumbre, especialmente en Israel, toda persona que era un invitado, que llegaba a una casa, se le lavaba los pies, porque el calzado era abierto, eran sandalias, se llenaban los pies de polvo. Además, habían alfombras en la parte interior, y para evitar que también se trajera suciedad a la casa, se lavaban los pies, y era parte de la cortesía, era parte de un sentimiento de bienvenida, era un sentimiento también donde se le estaba expresando a esa persona que era una persona honorable. Pero cuando todos entran al lugar donde Jesús iba a celebrar la última cena, ahí no había nadie que lavase los pies. Ahora preguntémonos por qué. Y esto me lleva a hacer la primera reflexión. Y es que dentro de este grupo de los discípulos había una rivalidad oculta de ser el dominante. Hermanos, dentro del mundo animal, vemos por ejemplo en los lobos, vemos el lobo alfa. Lo mismo podemos ver en los elefantes, los leones. Siempre pelea, el macho está peleando por el ser dominante. No solamente en el mundo animal existe ese instinto, y que tiene un propósito, y es la conservación. Pero en el género humano nosotros tenemos 5 instintos que nos ayudan a la preservación de la vida. Dentro de ese instinto hay uno que muchas veces no se le pone atención. Le ponemos más atención al instinto de hambre y de sed y al instinto de reproducción. Pero hay un instinto que se llama instinto de dominación. Este instinto es el que nos conduce a la iniciativa y afirmación necesaria para cumplir la vocación y responsabilidad. Es lo que nos impulsa a poder, por ejemplo, comprar un terreno, edificar una casa, nos impulsa a estudiar, nos impulsa a emprender algo en la vida, un deporte, nos impulsa a poder, digamos, levantar una empresa, etc. Ahora, cuando este instinto de dominación cruza la barrera que Dios ha establecido, entonces ese instinto se convierte en algo malo, en algo pecaminoso. Y dentro de esos pecados que se cometen a través de este instinto está la tiranía. Dios quiere establecer líneas de autoridad, pero no tiranos, que eso es diferente. La injusticia es otro pecado de abuso del instinto de dominación. La soberbia, el espíritu contencioso, que le gusta pelear para poder ver quién domina más. La rebeldía, la pereza, porque la pereza es básicamente retraerse de ese impulso que Dios nos ha dado para emprender algo. El perezoso, el ocioso, se niega a que ese impulso lo lleve a hacer algo en la vida. Entonces,
ese mismo instinto estaba presente también en los discípulos en este momento que lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque nadie de ellos quiso lavar los pies. Ahora, ¿qué está detrás de todo eso? Vemos una inmadurez espiritual que es algo que también hoy en día está prevaleciendo en la vida de todos nosotros como iglesia del Señor. El Señor Jesús sabía perfectamente qué es lo que había en el corazón de los discípulos. Por eso que en Marcos capítulo 10 versículo 35, vea esto. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pediremos. Dice, y él le dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es esto? Espíritu, o más bien instinto de dominación. Señor, está bien, mis compañeros, los 10 restantes, pero queremos que ser nosotros privilegiados. Entonces, pero el Señor, mire, el Señor Jesús le empezó a hablar de una manera completamente diferente a partir del versículo 42 y le dice: mas Jesús llamándolos, les dijo, y llamó a todos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué significa eso? El instinto de dominación. Por eso vemos las dictaduras, la tiranía. Vemos, dice aquí, y sus grandes, hablando de otros niveles de autoridad, sobre ellas, ejercen autoridad sobre ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todo. O sea, dentro de la mentalidad de los discípulos también estaba ese instinto de ser grande sobre otros, de tener primacía, ser el discípulo alfa. De ahí todo lo demás abajo, pero yo quiero estar arriba. Entonces el Señor se pone como ejemplo y dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El hecho de que los discípulos, ninguno de ellos, tuviese la delicadeza de lavarle los pies a sus compañeros y sobre todo al Señor Jesucristo, eso ya estaba implicando que había una prepotencia en ese grupo, aún que ellos no estaban ni dispuestos a lavarle los pies al Señor Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos, que la carnalidad ha estado a lo largo de los siglos dentro del cuerpo de Cristo? Eso es el apóstol Pablo. Lo empezó a ver también en la iglesia a los corintios. Por ejemplo, también en el último versículo del libro de los Jueces, dice la Biblia, y termina con esta nota tan triste, tan negativa: y cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque el instinto de dominación produce anarquía, no solamente en una nación, pero también en el matrimonio. De ahí entonces ese instinto de dominación en un esposo, en un padre, se convierte en un machista. En una mujer que sea esposa o madre, en un matriarcado. Y si los hijos quieren tomar la autoridad, es una anarquía. ¿Por qué? Es el instinto de dominación. Lo mismo espíritu. Nadie quiere someterse a otra persona. Cuando la Escritura dice en Efesios: someteos los unos a los otros. Y en la iglesia sucede lo mismo. El instinto de dominación produce rebelión en la iglesia contra niveles de autoridad y esto lleva a divisiones. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1 de su epístola, en el versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cuál es la motivación de una división? Es instinto de dominación. Hay prepotencia, el deseo de ocupar un primer lugar. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros
contienda. O sea, aquí hay dos cosas, divisiones y contiendas. ¿Por qué hay contiendas en el hogar? ¿Por qué hay contiendas ahí en su negocio, en la empresa? ¿Por qué hay contiendas, hermano, aún con sus compañeros ahí de estudio? ¿Por qué hay contiendas en el noviazgo? Es porque hay inmadurez espiritual. Porque esto básicamente está reflejando que no hemos madurado, a pesar de haber estado al lado de Cristo. Si los discípulos habían visto maravillas, habían visto milagros, habían visto cómo Jesús multiplicaba los peces, multiplicaba los panes, hacía grandes cosas. Sin embargo, los milagros, oiga esto, son buenos, pero no ayudan a la madurez espiritual. Usted puede comer de la mano de Dios en forma milagrosa y eso no le garantiza la madurez. La madurez se garantiza cuando nosotros aprendemos a servir a los demás. Ese es uno de los procesos o de los pasos para entrar en esta madurez. Por eso que en capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 3, dice aquí, comenzando con el 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. El inmaduro no puede aprender a obedecer la palabra de Dios, solo aquello que le conviene, es decir, la leche. Pero hay cosas que no las obedece, porque para él realmente son cosas que no las puede digerir. Le cae mal, dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Los celos, la señal de celo no es una señal de amor. El celo es básicamente la expresión del instinto de dominación, porque quiere tomar algo que no le pertenece. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Esposo, su esposa, si hay esposo celoso, oiga bien esto, ¿sabe por qué usted es celoso? Porque el instinto de dominación, usted quiere poseer algo que es de Dios. Su esposa es de Dios. Esposa, su esposo es de Dios. Sus hijos, estimados padres, son de Dios. Hijos, tus padres son de Dios. Entonces, cuando alguien tiene celos, es porque el instinto de dominación le está engañando y cree que es amor. Eso no es amor. En otras palabras, entonces el celo no sería pecado, porque sería una expresión de amor. Dice, hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y lanza una pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En otras palabras, ¿no son evidencia de inmadurez espiritual? Entonces la inmadurez espiritual y la prevalencia del instinto de dominación en los creyentes, como en el caso de los discípulos en este momento de la última cena, es el mismo cuadro que se ve hoy en día. Ahora, ve aquí el mensaje oculto o corporal del deseo de grandeza de los discípulos. No necesariamente tengo que andar diciendo cosas para manifestar que hay soberbia en mi corazón. Se puede dar un mensaje en silencio. Todos los discípulos entran en silencio. ¿Vieron ahí el agua? ¿Vieron la toalla? ¿Vieron el guacalito? Ahí viene, me imagino que empezar Pedro, ahí viene Juan. Juan, ahí está Santiago. Santiago, Judas, este tiene que lavar los pies a todos. Pero ninguno quiso tomar el agua y lavarle los pies a los discípulos. Hermanos, el silencio o la falta de servicio es ya una expresión de, hermanos, que hay esa soberbia, esa prepotencia en el corazón. ¿Sabe que en aquel entonces, cuando una persona lavaba los pies, era en una casa lo hacía el siervo de menor rango? Porque dentro de los siervos había algunos que tenían mayor rango, mayor responsabilidad y mayor remuneración. Pero el siervo de menor rango es el que lavaba los pies. Entonces los discípulos, conociendo ese aspecto cultural, entonces ninguno de ellos quiso sentirse como el inferior. Entonces por eso nadie quiso lavar los pies. Hermanos, cuando nosotros callamos, no hacemos nada. La persona que solamente escucha, ve, pero no se involucra, pregúntese por qué. ¿No será que detrás de eso aparentemente hay una humildad, pero sencillamente es, yo no me voy a dañar las uñas, dicen las hermanas? Yo no me voy a molestar
yo que otros lo hagan. Yo asisto, doy los diezmos tranquilo y con eso paso toda mi vida. Amados hermanos, eso, la verdad, se lo voy a decir, eso es prepotencia silenciosa. Dejar el trabajo que no me dignifica para que otros lo hagan. ¿Qué significa esto? Muchos quieren dar órdenes, pero no quieren recibir indicaciones u órdenes. No, que yo soy líder, que yo... Hermanos, eso nunca nos va a permitir el poder ceñirnos la toalla. Y no vamos a poder vencer. Porque en el mundo, hermanos, cristiano, recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Jesús tenía ahí, ¿a quién? A Judas. Judas le estaba dando lugar a Satanás para entregar al Señor. Pero el Señor Jesucristo tenía que utilizar una arma poderosa para no permitir en ningún instante que en un sentimiento de amargura entrase a su corazón. Sabiendo que Judas lo iba a traicionar y que lo iba a vender por 30 piezas de plata, sabiendo esto, el Señor Jesucristo tomó una posición importante para vencer. Eso es lo que no nos gusta, porque la toalla para nosotros es algo que no nos está dignificando. Queremos dar órdenes, pero no recibir órdenes ni indicaciones. Y eso, hermano, es un mensaje corporal de la iglesia. El no ganar almas, oiga bien esto, el no discipular, el no interesarme en mi hermano, el no hacer nada por las demás personas, es un mensaje de prepotencia de la iglesia, de inmadurez del cuerpo de Cristo. Y no queremos tomar la toalla. ¿Por qué? Porque creo que no soy tan pecador como otros. Y esas personas señalan los errores de los demás. Recuerde que cuando usted señala con un dedo, hay 3 que le están apuntando a usted. Y un dedo grande como el mío. Pero hay 3 grandes que me señalan a mí también. La persona que está siempre señalando los errores de los demás, oiga esto, es una persona que anda con su capa, que no anda una toalla. Y esas personas son las personas menos calificadas para mayores niveles de responsabilidad. Jesús sabía que los discípulos iban a tomar tremenda responsabilidad en el futuro. Por eso les enseñó la clave, la toalla. Personas que dicen, ¿y a mí por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me da privilegios? Pregúntese, ¿anda con la capa o anda con una toalla? El hombre, los pastores, la iglesia no es la que asigna los ministerios. El Espíritu Santo es el que da los dones, el que da los ministerios, el que da los privilegios, viene del Señor. Pero cuando nosotros, hermanos, no nos queremos ceñir la toalla, estamos reflejando esa prepotencia al creerme superior a los demás, y sobre todo con esta pregunta: ¿por qué yo tengo que humillarme? Especialmente ante un grupo que nos ha dañado, que nos ha ofendido, que hay un traidor ahí. Hermanos, vea esto sí es difícil. Sería muy fácil, digo yo, bueno, pero yo no sé por qué los discípulos no lo hicieron, lavarle los pies a Jesús, pero lavarle los pies a Judas es otra cosa, hermano. El Señor Jesús, a pesar de todo eso, lo hizo. Pero la rivalidad oculta de ser el dominante no va a permitir que el matrimonio progrese. Oiga bien, estimado caballero, Jesús es la cabeza suya como jefe en el hogar. Pero usted tiene un jefe que se llama Jesucristo. Es Dios. La esposa debe saber esto, que hay una autoridad. Está Cristo, también está su esposo. Hijos deben de saber que hay una autoridad sobre su vida. Y todo eso es para que armonice, para que se desarrolle todo en forma saludable. Pero hay matrimonios que se están echando a perder. ¿Por qué? Porque están probando fuerza. Yo me acuerdo de niño, de joven, nos poníamos en el pupitre con 2 compañeros a hacer fuerza. Y como yo siempre he tenido músculos muy
muy grandes. Entonces hacíamos fuerza y nos agarrábamos ahí para ver quién dominaba. Entonces así también está la esposa y el esposo, los hijos y los padres. Entonces, y estamos con otros compañeros. ¿Quién va a dominar? ¿Para qué? Para llevarnos el taco de que somos mejores, más fuertes que otros, y que nosotros tenemos el derecho, como que la verdad nos hemos comportado hasta como animales, como que somos parte del reino animal. Y eso no es así, hermano, porque usted y yo somos seres humanos que tenemos espíritu que el animal no lo tiene. Entonces, si tenemos a Cristo y Jesús fue tan sencillo y humilde, entonces si Él se humilló a sí mismo lavando los pies, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Entonces, hermano, ¿qué es lo que a Cristo lo hizo? Ceñirse la toalla. Es aquí entonces, ¿cómo se puede vencer ese instinto de dominación? ¿Cuáles son los insumos que nos llevan al sacrificio del ego para ceñirnos la toalla? Dice aquí, hay 4 cosas que quiero mencionar de esos insumos. El primero es tener conocimiento que estamos de paso y tenemos vida eterna. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vea esto. Jesús sabía, conocía, ¿qué cosa? Que estaba de paso. Un día de estos, Jesús nos llama a través de la muerte o que Él venga. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero hermanos, el tiempo de dolor y sufrimiento va a pasar. La prueba va a pasar. Por lo tanto, toda decisión presente que esté enfocada hacia la meta que tenemos en el futuro. Si yo sé que estoy de paso, me debo de hacer la pregunta, ¿me va a afectar la decisión presente para alcanzar lo que Dios me ha prometido? Dice aquí la Escritura, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Oiga, pero en ese momento que él sabía, está Judas. ¿Para qué? Para estorbar. Porque el diablo estaba ahí para poder tentar a Cristo, para que se llenara de amargura, de odio, de resentimiento, de venganza, para fulminarlo a Judas. Pero no hizo eso, sino que le lavó los pies. Entonces, hermano, cuando usted y yo estamos conscientes que estamos de paso, y aunque tenemos en este momento, hermano, alguna circunstancia complicada, debemos nosotros de saber que usted y yo somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Eso me va a ayudar a ¿qué? A tomar la toalla. Porque todo obedece a un plan predeterminado por parte de Dios. Dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado. A lo largo de los evangelios encontramos una expresión cuando a Jesús lo quisieron matar prematuramente. Por ejemplo, cuando el Señor leyó el libro de Isaías y él dijo, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Dice la palabra que a Jesús lo quisieron despeñar, pero él se fue. Lo quisieron matar y dice más adelante, pero su hora no había llegado. Pero aquí sí dice, su hora había llegado. Hermano, cuando la hora dentro del cronómetro, oiga, el reloj lo tiene Dios. La vida de un cristiano está en las manos de Dios. Y usted va a morir si permanece fiel en Cristo. Usted va a partir de esta tierra el día, la hora y el segundo que Dios ya determinó. Y si el diablo intenta algo fuera de ese programa, no lo va a lograr, porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Y de las manos de mi Padre, dijo el Señor, nadie los va a arrebatar. Sabiendo que su hora había llegado. Jesús sabía, hermanos, que Él iba nuevamente al trono de gloria. Eso nos habla que la vida, hermano, hay etapas de victoria como Jesús la tuvo, la multiplicación de los panes, la pesca milagrosa, las sanidades, echar fuera demonios, pero también hubo desprecio de la gente y hubo traiciones específicamente en el caso de Judas. A pesar de eso, hermano, el Señor sabía que hay una etapa de sufrimiento y que esta tiene su caducidad. El sufrimiento que tiene en este momento no va a durar toda la vida. Y la victoria futura está asegurada. Y también debe de saber que tenemos que pasar a una segunda etapa. ¿Y esto me va a ayudar a qué?
a decir, bueno, Señor, yo estoy en esta tierra como peregrino y advenedizo, por lo tanto, voy a tomar una decisión que tú me mandas porque sé que lo mejor está por delante. Los políticos ofrecen lo mejor, ¿verdad? Por delante. Lo mejor está en Cristo Jesús, hermano. Por eso dice aquí la Biblia, dice aquí el Señor, sabiendo que su hora había llegado. Entonces, cuando usted y yo estamos conscientes, hermanos, de que somos eternos en Cristo, tenemos vida eterna, entonces eso me va a ayudar a qué cosa, a dar pasos importantes en esta tierra. Pero si yo he hecho raíces y creo que aquí me voy a quedar para siempre, entonces yo voy a fracasar, voy a perder la batalla contra la traición, voy a perder la batalla contra la ingratitud, voy a perder la batalla de poder hacer misericordia aún a las personas prepotentes y soberbias y personas que no se merecen nada por haber actuado de una forma irresponsable. El segundo insumo que hizo que Jesús se levantase y le lavase los pies, se ciñese la toalla, era amar creciente e incondicionalmente a los demás. Eso lo dice la segunda parte de este versículo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Nunca perdamos que el amor que Dios nos ha dado disminuya, al contrario, que vaya creciendo. Los amó, dice, hasta el fin. Hay personas que creen que van a ser más fuertes con ser o tener un amor egoísta. El amor egoísta es una debilidad. El amor egoísta realmente no existe tal cosa, pero algunos piensan eso, que eso les va a dar seguridad. Olvídese, la persona que tiene amor tiene capacidad. La persona que no ama pierde oportunidades porque no tiene capacidad, pero la capacidad viene por parte de Dios y hay una capacidad del autosacrificio por el amor. Por ejemplo, hermanos, cuando una persona perdona, en ese momento no permite que una raíz de amargura le estorbe y le prive de la gracia de Dios. Por eso que en Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no dejando que alguno de vosotros brote alguna raíz de amargura y por ella os estorbe la gracia y muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que cuando usted y yo no perdonamos, es decir, abandonamos el amor, no puedo avanzar, porque la gracia es la gasolina para mi vida. Muchos bloquean la gracia de Dios al no perdonar, pero cuando usted perdona, el bloqueo se quita. Además de eso, el apóstol Pablo le habló a la iglesia de los Corintios, en la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 2. Había un caso de inmoralidad. Y él les llama y les exhorta para que perdonen a esa persona. Y dice en el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, no permita que Satanás se aproveche de su vida al no perdonar. Cuando una persona no perdona, Satanás se aprovecha de todo. Pero cuando usted perdona, usted tiene capacidad para aún lavarle los pies a la persona que le está haciendo daño. Pero también, hermanos, la persona que aprende a perdonar y mantiene ese amor, es una persona que tiene fuerzas espirituales y anímicas para poder seguir adelante. El apóstol Pablo en siempre 2 Corintios, por el capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué significa eso? El amor de Cristo me empuja, el amor de Cristo me anima, el amor de Cristo me obliga, me lleva a hacer cosas que yo no puedo hacer de otra manera. ¿Cómo es que Jesús se levantó y le empezó a lavar los pies a los discípulos? Lo hizo porque el amor lo impulsó. Si usted y yo perdemos el amor por llenarnos de amargura, recuerde que Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, estamos en la recta final continuamente. Usted y yo no sabemos el día y la hora que vamos a partir, pero el día se está acercando. Cristo viene pronto y por lo tanto no debemos de permitir que ningún Judas, ningún problema, ninguna circunstancia nos llene de odio, de amargura, porque nuestra meta es Jesucristo. Y si tenemos el amor, vamos a poder aún decirle a aquella persona, así como Cristo me ha perdonado, te perdono. Eso es lavarle los pies. Cuando usted le dice, a pesar que tú no mereces
es esto, te lo voy a entregar, te lo voy a dar. Bendecir a aquellos que le maldicen, orar por aquellos que le ultrajan. Eso significa lavarle los pies a esos Judas, a esas personas ingratas. Bendígalos. ¿Por qué? Porque nuestra mansión está en la presencia del Señor. Su destino y mi destino no está aquí, está en el cielo. Porque el Señor sabía que su hora había llegado. Y eso hace que venzamos los obstáculos para alcanzar las metas. Judas no fue tropiezo para Jesús. Lo venció a Judas. ¿Cómo lo venció? ¿De un garrotazo? No. Levanto los pies. Judas, sé que eres traidor. Eso es lo más duro. Que usted sabe quién le ha dañado. Y usted dice, pero a pesar de, te bendigo, te amo. Cuando quieras algo de mí en lo que te pueda ayudar, estoy a tu alcance. Eso, hermanos, no es fácil. Pero para ceñirse esa toalla se necesita tener primero vida eterna. No concepto de eternidad, tener vida eterna. 2, necesitamos que el amor vaya en crecimiento. 3, el otro insumo es conocer la herencia de la autoridad que tenemos en Cristo. Dice el versículo 3 del siempre de Juan 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Aquí nos está hablando que toda autoridad estaba en las manos de Cristo. Todo, como lo dice Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, si ya usted y yo lo tenemos todo, ¿por qué lo tenemos todo? Porque dice la Biblia que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos de Dios. Entonces Dios nos ha entregado, ¿qué cosa? Nos ha entregado el reino, nos ha entregado sus promesas, me ha entregado la capacidad, me ha entregado la autoridad. Entonces, por eso podemos en este momento tomar, hermanos, ese guacal con agua y lavarle los pies y secarlos con la toalla. Porque eso significa que cuando yo tomo de la identidad que tengo en Cristo y de los derechos de hijo de Dios y de las armas de la milicia que Dios me ha entregado en mis manos, hermano, cuando yo sé que tenemos capacidad, por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué lo decía? Porque había capacidad de Cristo en él. En una oportunidad él dijo, no lo he hecho yo, sino Cristo a través de mí. Hermano, cuando usted y yo tenemos en nuestras manos esa bendición de ser hijos de Dios y la herencia espiritual, los recursos que tenemos, las armas de la milicia en nuestras manos, y una de esas armas que algunos no la ven así, lo que ven es el arma del odio, de la venganza. El arma es el arma de la toalla de la misericordia. Los discípulos, el resto de los discípulos reaccionaron. Judas no reaccionó. Algunos no van a reaccionar cuando usted le lave los pies. Pero eso es responsabilidad de él o de ella. Pero los 11 restantes reaccionaron. Porque espiritualmente Tomás, Pedro, Bartolomé, Juan, el resto de los discípulos lavaron los pies a las naciones, lavaron los pies a los reyes. Aún Pablo llegó ante César, Nerón, allá en Roma, y le lavó los pies al predicarle el evangelio. El momento que Pablo estaba predicándole y a la casa de César, teniendo misericordia. Usted sabe, hermano, que el nombre Nerón, yo la única vez que yo recuerdo ese nombre, porque yo cuando era niño tenía un perro que se llamaba Nerón. Nadie le pone, por lo menos yo no he escuchado a alguien que le pongan Nerón. ¿Por qué? Porque la historia relata lo cruel que fue esta persona. Sin embargo, llega Pablo con misericordia, como lo hizo con Agripa, con Festo, y ahora lo hace con Nerón. Le lava los pies, le presenta el evangelio. Nerón rechazó, como Agripa también, cuando le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, Pablo.
pero lo hizo. Eso ya queda en responsabilidad de ellos, pero Pablo empezó a hacer esto. ¿Por qué? Los discípulos hicieron esto. Tomás, el que se cree que fue el apóstol que llegó más lejos, llegó a las costas, a la costa occidental y sur del país de la India. Por eso es que hasta cuando usted llega al país de la India, la parte sur es la parte más cristiana que existe en esa nación. Porque ahí está la tumba de Tomás. Ahí están los restos de este hombre, porque llegó a lavarle los pies también a esas masas. Hermano, no hay nada imposible, porque aquella persona que aprende a amar y tiene herencia en Cristo, tiene el recurso de la misericordia, el recurso del perdón. Cuando usted bendice, usted está siendo bendecido por parte del Señor. Cuando Job oró por sus amigos para bendecirlo, Dios le devolvió el doble a Job. Cuando usted lava los pies a alguien, Dios ya está preparando una bendición que viene sobre su vida. Y el cuarto insumo es la seguridad del estado futuro de glorificación. Versículo 3, segunda parte, dice: y que había salido de Dios y a Dios iba. Dentro de esta expresión significa que iba a recuperar la gloria que tenía antes. Por eso, vemos aquí en Juan, capítulo 17, en el versículo 5, dice el Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El cuerpo de Cristo estaba ocultando la gloria que estaba allí dentro de él. Pero el día que Jesús muere, esa gloria sale. Y ahora el Señor Jesús, cuando se le presenta a Juan en la isla de Patmos, se le presenta en toda su gloria. Por eso que Juan no lo podía conocer, porque sus ojos eran como llamas de fuego, su rostro como sol, sus vestidos blancos. Vemos ahí al Señor Jesucristo con un cinto de oro alrededor de su pecho, y sus pies como bronce refulgente, y su voz como estruendo de muchas aguas. Todas estas descripciones no alcanzan a dibujar la grandeza de la gloria de Cristo. Entonces el Señor Jesús dice aquí, como sabía que había salido de Dios y a Dios iba, es decir, iba a ser restaurado a esa posición de gloria. Quiero decirle a usted, hermano, que usted también tiene la maravillosa oportunidad que un día este cuerpo, hermano, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que un día ha de morir, este cuerpo se va a levantar en victoria con un cuerpo glorificado, un cuerpo similar al del Señor Jesucristo. Y en 1 Juan 3:2 dice: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Un día, hermano, tendremos una gloria, es decir, todas nuestras debilidades, todas nuestras miserias, todos nuestros dolores, todos nuestros malos recuerdos, todas las heridas, todo va a quedar en el pasado, y Jesús enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, dice la palabra. Por eso, hermano, por esa bendición que un día hemos de recibir. A lo mejor usted dice: es que yo quiero el consuelo ahora. Sí, es necesario que sembremos con lágrimas, pero con regocijo hemos de cegar el día que el Señor pueda manifestar su gloria sobre nosotros. Por esas 4 razones son suficientes para levantarnos y ceñirnos la toalla. Y por eso dice versículo 4: se levantó de la cena. Porque Jesús sabía estas 4 cosas en cuanto a su persona, que vienen a ser un reflejo y enseñanza para usted y para mí, para que tomemos de lo que tenemos en Cristo para levantarnos de la mesa. La acción de misericordia al honrar al que no lo merece es algo que no se puede hacer si no tenemos estos 4 insumos que hemos hablado. Porque de otra manera nos llenaremos de odio, de venganza, de rechazo, de desprecio. Pero cuando existen estos 4, con amor y sinceridad, los beneficiarios que estaban ahí sentados, soberbios, ¿quién es el mayor de todos?
Nadie quiso agarrar la toalla ni el huacal. Ingratos, recibieron tantas bendiciones, ni siquiera lavaron los pies al mismo maestro. Y Señor, un traidor. Los que se hacen los suizos o mareados. Que otro lo haga. A lo mejor algunos esperaban que Jesús lo haga. Cobardes. Qué difícil es hacer misericordia a esta gente. Sin embargo, Dios, siendo Dios, toma esa toalla y empieza a lavar. Y ahí vemos el poder de la sumisión que dejó marcado el corazón de los apóstoles y de la iglesia. Porque en el momento que Jesús se quita la capa, que sí es símbolo de autoridad, y se ciñe una toalla, Él está diciendo, ahora voy a tomar la posición del siervo de menor rango en este lugar. Y le voy a lavar los pies a ustedes. Por eso Pedro se sorprendió y dijo que no le lavara a él los pies. Pero hay dos cosas aquí. El poder de la sumisión de Cristo iba a tener un impacto presente y a corto plazo, y también en segundo lugar a largo plazo. En primer lugar, estaba confrontando el Señor a los discípulos con su orgullo. En el presente y a corto plazo, Jesús les estaba enseñando que había soberbia en ellos. Cuando Pedro se resiste, aparentemente eso es un sinónimo de humildad. No. Lo mejor que yo le hubiera hecho, Señor, tú no, déjame que yo lo haga. Pero lo dejó que él lo hiciera. Una de las cosas, hermanos, que el Señor va a dejar presente en nuestra vida, nos va a confrontar con nuestra soberbia, y la soberbia brotó inmediatamente en la vida, no solo de Pedro, sino de todos los demás. El querer ocupar los primeros lugares, la prepotencia, les quita el falso concepto de la grandeza. La grandeza no está en los que se sientan a la mesa, sino en los que sirven a los demás. Y además de eso, deja la enseñanza de la humillación para ser un vencedor. Porque la única manera de poder vencer esa ingratitud es amando, perdonando, haciendo misericordia. Y Jesús, con su corazón completamente limpio, puro y santo, al terminar la cena, se fue al monte de los Olivos, y luego fue crucificado. Al tercer día resucitó, asciende a los cielos, y luego Él viene por segunda vez. Porque el que se humilló, el que tomó la toalla, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo, con esa humildad, con esa, hermano, ese amor, venció a Satanás, venció todos los poderes, venció la traición, venció todo. ¿Ha sido usted traicionado? ¿Está decepcionado de la vida? ¿Cómo puede usted vencer, hermano? Hay personas que dicen, ¿por qué la vida me ha pagado así? ¿Cómo puede usted vencer esta circunstancia, esos recuerdos? Cíñase una toalla, perdone. Así como los que estaban sentados ahí, así también soy yo. El único diferente entre los que están sentados es Jesús. Pero entre nosotros, pecadores, impíos, llenos de maldad, de rapiña, ¿por qué nos cuesta? Y a largo plazo, Jesús estaba viendo en los discípulos un carácter de vencedores. Les estaba enseñando que la toalla les iba a dar la victoria. Pablo, cuando estaba en los viajes misioneros, predicaba, lo encarcelaban, lo maltrataban. Al día siguiente estaba predicando en otro lugar. ¿Por qué? Porque él con la toalla perdonaba y hacía misericordia. Los bendigo, que Dios me los guarde. Los amo en el amor de Cristo, y con grandes chichones brotando sangre, con grandes moretes, todo raspado. Los bendigo en el amor de Cristo. ¿Quién podía agarrar a ese hombre? Mire, hay un pez, no sé si este es el nombre correcto, julín. Es un pez liso. No se puede agarrar. ¿Sabe qué? A Pablo no lo podían agarrar,
Lo quería agarrar, la mano del odio, se le deslizaba. De la injusticia, se le deslizaba. A todos se les deslizó. Aún Esteban, fíjese, Esteban, lo quisieron apresar a través, no de los golpes, sino del rechazo. Pero él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No lo pudieron detener y llega a la meta. Amados hermanos, en este mundo vamos a tener aflicción y pruebas. Entramos en un mundo como ovejas en medio de lobos. Pero hermanos, si nos ceñimos una toalla, oiga, no, vamos a parecer, y se lo voy a decir de esta manera, tontos. Nos van a ver como ilusos, como personas que realmente, ¿cómo es posible que se estén siendo manipulados? Pero voy a decir una cosa. Es mejor hacer misericordia, mantener nuestro corazón transparente y ver el rostro de Cristo que pasarla de sabio y llegar al infierno. Yo no sé qué es lo que usted prefiere, amargarse durante toda la vida. Y esa amargura no le permite disfrutar los frijolitos, los huevitos tibios que lleva en la casa, la cuajadita y todo lo demás. Pero una persona amargada, hasta el apetito se le va. Pero una persona que está libre en Cristo Jesús, aún la tortilla que está tostada, la siente la cosa más bella. Todo lo mira bueno, qué lindo día. Pero otros no, qué barbaridad, aquí ya no se puede vivir. Es que tú, mira qué ingrato eres. Es que empezamos a acusarnos los unos a los otros. Jesús, al ceñirse la toalla, les estaba enseñando y les dice más adelante, ejemplo os he dado, que así como yo he hecho con vosotros, ustedes también lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque la toalla es lo que le va a permitir que Satanás no lo atrape. La toalla viene a ser como una vaselina que a usted, hermano, se le va a deslizar todo. Va a tener que alguien a su lado, comiendo a su lado, y usted sabe que lo está traicionando, pero su alma está libre porque tiene la misericordia de Cristo morando en su corazón. Y eso le iba a dar a la iglesia la gran victoria. Por eso la iglesia permanece hasta este día. Por gente que se ciñó la toalla. Cuando estaban siendo torturados allá en los primeros 200, 300 años. Cuánta gente murió en la hoguera. Pero ellos perdonaban. Y ellos terminaron en victoria. Arrebatados por las fieras en los circos romanos. Ha habido persecución a lo largo de los siglos. Hoy en día, en países, hermanos, en el sur de Asia, en el Medio Oriente, en África, son miles de cristianos que están siendo asesinados. Miles, son miles. Pero terminan en victoria porque han aprendido a ceñirse la toalla y saben que en esta vida todo es temporal y Jesús nos espera más adelante. Hermanos, tomemos esa toalla en el amor del Señor. Padre, gracias por tu amor. Hay vidas que han sufrido tanto por tantas injusticias, pero sufren aún más cuando no han tomado la toalla, que al perdonar no se dan cuenta que están cicatrizando su herida. Te pido en este momento, Señor, que tu misericordia se manifieste en tu iglesia. Llena, Señor, de esperanza en este momento. Mientras todos siguen orando con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, quisiera preguntar, si hay alguien en esta hora que quiera decirle a Jesús, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Ahí donde usted se encuentra, usted no está aquí por casualidad, usted no está escuchando este mensaje donde quiera que se encuentre por casualidad. Este es el momento para que su vida cambie. Entréguele su corazón a Jesús, ahí donde está. Diga una oración de fe. Si va por el camino, si está en este lugar, está en casa, donde quiera que esté. En este momento, deje de hacer lo que está haciendo y repita esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Te pido que me perdones por haberte dañado con todo lo malo, Señor, lo pecaminoso. Pero creo que moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre para perdonarme.
Creo que resucitaste para darme vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Ahora voy a pedir a aquellas personas, a aquellos hermanos que hoy en día tienen algunos sentados a su mesa, sea en el trabajo, en su hogar, en la iglesia, y son personas que le han hecho daño. En el amor de Cristo, ¿usted quiere vencer y terminar sus días en victoria? Cíñase la toalla de la misericordia. Haga misericordia y Dios se encargará de vencer al Judas. Dios se encargará de vencer la ingratitud. Dios ha de cambiar la ingratitud en gratitud de otros para su vida. Dios se va a encargar de proveerle lo que usted necesita. Señor, en este momento tomamos la decisión de bendecir a toda persona hasta que tú nos lleves a tu presencia, de lavarle los pies con la toalla de la misericordia. Señor Jesucristo, gracias. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Gracias porque tú quieres que aprendamos a abrirnos brecha en el camino y podamos triunfar. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu poder, por tu gracia. Bendice tu pueblo, Señor. Derrama bendición hasta que sobreabunde sobre tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Señor los acompañe.